empezar, vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de ese terrible suceso de La Dana en Valencia, Levante y Andalucía. Sin más. Muchas gracias. Bienvenidos a este Salón de Actos del Real Instituto de Estudios Asturianos, a la conferencia que inaugura un ciclo sobre, digamos, el papel de los asturianos en la transición. Constará de 3 conferencias. La primera impartirá el doctor Moradiellos, la segunda Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos y la tercera Pablo González Pola, sobre la biografía de General Díez Alegría, persona de tanta relevancia en la transición. Este ciclo se organiza con motivo de cumplirse ahora los 50 años. En el año 74 fue cuando Franco cesó al General Díez Alegría, porque los llamados de la caverna quisieron que este hombre, al que consideraban un liberal y un demócrata oculto, pues lo consideraron oportuno echarlo fuera del poder, ¿no? Con tal motivo hacemos este ciclo, y el primer conferenciante, el primer y lujoso conferenciante, es el profesor Moradiellos, del que voy a leer rapidísimamente algunos datos, conocidos muchos de todos ustedes, pero no obstante voy a decirlo porque lo que interesa es oírle hablar a él y no a mí, pero creo que es importante recalcar que es licenciado, sabemos todos, y doctor por la Universidad de Oviedo, investigador y profesor en la Universidad de Londres entre los años 1987 y 1991. También fue profesor de la Universidad Complutense y en la actualidad, desde hace ya unos cuantos años, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. Miembro de número de la Real Academia de la Historia y desde 2020, y académico de número de la Academia Europea e Iberoamericana de Juste. Y tengo que decir con satisfacción que también es, desde este mes de junio, me parece, miembro de honor de este Real Instituto de Estudios Asturianos. Sus líneas de investigación principales son básicamente 3: el período de la Segunda República y la Guerra Civil de España y las relaciones hispano-británicas en los años 30 y 40 del siglo XX, la historia del franquismo en su faceta interna y exterior, así como de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría en el ámbito internacional. Y tercero, la teoría y metodología de la historia como tradición y disciplina intelectual y sus usos públicos. Entre sus libros más recientes cabe destacar, son muchos, voy a citar unos pocos, son muchísimos sus artículos en revistas al percentil más alto en el mundo de la investigación. Tiene muchos proyectos de investigación, tanto de nivel regional extremeño, en distintos ministerios de España y distintos proyectos europeos que sería muy largo de enumerar aquí. Entre sus libros más recientes, repito, está Don Juan Negrín, una biografía política, La semilla de la barbarie, antisemitismo y holocausto, la historia contemporánea en sus documentos, La guerra de España, estudios y controversias, bueno, puedo citar muchos más, Historia mínima de la Guerra Civil Madrid. En realidad es importante recalcar que en el año 2017 recibió el Premio Nacional de Historia por su obra, que hemos leído muchos, Historia mínima de la Guerra Civil Española, un libro precioso. Desde mayo de 2016 y hasta noviembre de 2020 fue director del Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura. Y estas son unas líneas mínimas de su intenso e inmenso currículum que bastan, nos puede dar una idea de quién es el autor, aunque ya lo sabemos todos, que nos acompaña hoy para dar esta conferencia, que es un marco general al ciclo, porque nos va a hablar del final del franquismo, ¿no? Y sin más, el doctor Moradiellos tiene la palabra. Muchísimas gracias, con la venia de nuestro director de este Real
Instituto de Estudios Asturianos, me van a permitir que lo primero que diga es gracias a mi presentador por estas generosísimas palabras que, como suele suceder, y en este caso más, dicen bastante más de la bonomía de quien las pronuncia que de los méritos de quien las recibe. En todo caso, le agradezco que esté acompañándome aquí y a su través agradezco a este instituto que haya tenido la gentileza de integrarme como miembro de honor en su seno, porque para un asturiano carballón nacido en el Fontán no puede haber mejor galardón que pertenecer a una institución dedicada al estudio de mi tierra natal. Dicho esto, muy buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores, y como ha señalado el señor director, en cumplimiento del cometido que tengo dentro de este ciclo de conferencias. Sí. ¿Se me oye bien? ¿Ahora con este? ¿Con este no? ¿Con este tampoco? Ah, con este sí. Entonces, quedo con este. No. Yo, de cumplimiento del cometido de estas jornadas, voy a tratar en mi intervención de ofrecerles muy sumariamente, pero espero que algo sucintamente y sustantivamente, cuál fue el contexto histórico en el que tuvo lugar la última etapa evolutiva de un régimen político español que conocemos con el nombre de franquismo. Se trata de un régimen político, como muchos de ustedes conocerán en primera persona por haberlo vivido, me imagino, de naturaleza dictatorial, autoritario, que sin embargo desde el punto de vista de la historia española, presenta al menos dos características sumamente relevantes que me voy a permitir comentarles. La primera, una característica de orden institucional, que explica en primer lugar su nombre, franquismo, y que va a ser un elemento constante a lo largo de toda su existencia de casi 40 años. ¿Cuál es esta? Pues nada menos que el enorme grado de concentración de la autoridad del Estado en manos de una única persona. La persona es naturalmente el general Francisco Franco Bahamonde, que era el jefe del Estado o caudillo de España por la gracia de Dios, que no es ninguna fórmula gratuita, es la institucionalización de su magistratura oficialmente declarada vigente. Han escrito muchos analistas, no son historiadores, que nunca en el devenir de la historia española, ni moderna ni contemporánea, ni siquiera bajo el reinado del rey emperador Carlos V, mucho menos de su hijo y heredero, al menos en la corona hispánica, Felipe II, nunca se había concentrado tal grado de poder, de autoridad cuasi omnímoda, como decían los tratadistas de la época, era receptor de la plenitud o potestades de todos los poderes en manos del gobernante, que además, cito literalmente, fue reconocido, según algunos de los textos, solo responsable ante Dios y ante la historia. El segundo rasgo característico del franquismo no es menos sobresaliente, quizá tanto como este primero. Este régimen político de autoridad personal cuasi omnímoda, al menos sobre el papel, rigió los destinos de la economía, la sociedad, la cultura española durante un lapso de tiempo verdaderamente excepcional. Fueron casi 40 años de todo el siglo XX. Es mucho más que el tiempo de duración del reinado del emperador Carlos, del tiempo de duración de su hijo Felipe II, del tiempo ya en la época contemporánea de Fernando VII, para no compararlos con otros periodos, en menos de un año de duración de la Primera República o el quinquenio de existencia de la Segunda República. Es excepcional en la historia española que durante 4 decenios haya habido un único titular de la jefatura del Estado. Ni siquiera la restauración borbónica tuvo esta situación, porque hubo al menos 2 reyes y una larga regencia, por ejemplo. De hecho, la configuración del franquismo arranca en el verano del año 1936 al compás de lo que fue una poderosísima insurrección militar contra el gobierno reformista de la Segunda República, una insurrección de perfil reaccionario que daría origen, como ustedes saben, a una cruenta guerra civil de casi 3 años de duración. Y la terminación oficial de este régimen, nacido, subrayo, durante la guerra civil, es inexplicable.
sin la guerra civil, no llegaría hasta noviembre del año 75, cuando el fallecimiento por muerte natural del general Franco permitió la apertura de ese proceso de transición política desde aquella dictadura a un régimen pluralista, democrático, parlamentario, que es en esencia en el que hoy seguimos viviendo. Estas dos características ya definitorias del franquismo, que he tratado de subrayar porque no son nada naturales en la historia española, la altísima concentración del poder en solo unas manos y la longevidad, la vigencia temporal de su existencia, en gran medida pueden deberse o solo son explicables por la misma razón genética principal, que el régimen franquista, en esencia, si se tuviera que definir, y yo lo hago en clase para que los alumnos lo entiendan bien, fue básicamente la institucionalización de una victoria total de orden militar sobre sus enemigos en una guerra civil. Ese fue básicamente el perfil que define y caracteriza al régimen franquista. Esa victoria sobre los enemigos republicanos, tanto reformistas demócratas como revolucionarios sociales, lo mismo da. Diría Franco más de una vez, y creo que tenía harta razón, somos la contrafigura de la República. Si ustedes quieren saber qué es mi régimen, piensen que soy lo contrario de lo que era la República, lo dijo varias veces. Y precisamente en esta oposición como contramodelo de la Segunda República del régimen y en esa victoria militar inapelable, fue absoluta, la República se hundió y se desplomó por sus propias debilidades, tanto como por el acoso enemigo, pero se hundió y dio la victoria al régimen franquista. En esto estaba la legitimidad básica del régimen franquista y también buena parte de las razones de su duración cronológica. No en vano, durante el transcurso de la guerra civil, el general Franco consiguió establecer las bases de lo que escasamente 3 meses antes, empezó mediados de julio del 36 y el 1 de octubre del 36, esto ya empieza a configurarse como tal, y consiguió establecer las bases de lo que iba a ser ese poder personal carismático, soberano, prácticamente constituyente. En él residía la soberanía y la capacidad constituyente. En primer lugar lo hizo asentando su dominio sobre el primer pilar institucional del régimen franquista, que es el ejército combatiente, el ejército victorioso. Desde 1936 y hasta su muerte, el general Franco fue siempre su primer título oficial, generalísimo de los ejércitos nacionales. Es la primera titulación que logra en octubre, bueno, exactamente el 29 de septiembre del año 36, precisamente en la ciudad de Cáceres, donde yo resido. Un ejército que le nombra, que le entrega, subrayo, todos los poderes del Estado para que encarne a la nación y la represente ante el extranjero. Todos los poderes del Estado. Una traslación de poderes de una junta de comandantes a un único titular, que hace del ejército, que además vence en la guerra, un instrumento, un arma imprescindible, primero para derrotar a los enemigos y segundo, posteriormente hasta el final, la garantía de la irreversibilidad de aquella victoria frente a los enemigos internos, naturalmente, y luego ya a los que estén en el exilio o a los exteriores. Por cierto, en la transición, el momento determinante no es la votación en Cortes ni en el Consejo Nacional, es cuando se presenta al Consejo Superior del Ejército la propuesta de reforma. Y cuando ellos dicen que sí, todo va adelante. Si hubieran dicho que no, no hubiera ido adelante. El ejército, hasta el final, tuvo en el ejército la columna fundamental. Ahora bien, es cierto que Franco no fue un mero dictador comisarial, comisionado por el ejército para presidir aquello. No fue un comandante en jefe de la Junta de Comandantes, no fue nunca un Pinochet, tampoco un general Videla. Fue mucho más, entre otras cosas porque tuvo la enorme habilidad política de construir otros 2 pilares, al menos 2, para sentar las bases de su dominio indiscutido, de su poder de mando personal, incluso contra los desafíos de sus primos interpares, los generales, si es que en algún momento hubo tal cosa. ¿Cuáles fueron estas otras 2 instituciones? Naturalmente, por una parte la Iglesia Católica y por otra, como vemos, el Partido Unificado.
El segundo pilar institucional del franquismo fue efectivamente la alta jerarquía eclesiástica, la Iglesia como institución que primero había legitimado el esfuerzo bélico de la guerra civil como una, lo recuerdo, cruzada por Dios y por España, pero que también, y esto a veces se olvida, había encumbrado al propio general Franco a la condición de enviado de la Divina Providencia para la defensa de la fe y de la patria. Homo visus adeo, quid nomit erat Franciscus. Así se rezaba a veces en las iglesias, si lo recuerdan, ¿no? Este nacionalcatolicismo, derivado de una tradición anterior, pero enormemente intensificado por la dramática cosecha de sangre que recibieron los eclesiásticos, los religiosos, el clero católico, los fieles católicos en la zona republicana, fue una verdadera matanza de todos ellos. Bien, pues este nacionalismo católico de perfil integrista, enormemente beligerante, es una iglesia militante y combatiente, fue a convertirse, a mi modo de ver, esto es discutible, pero creo que la evidencia es suprema, fue la ideología cimentante principal de lo que va a ser luego el franquismo, hasta el mismo final. Como ustedes probablemente recuerdan, por ejemplo, de las medallas acuñadas a partir del año 46, el general Franco era caudillo de España no por voluntad del ejército combatiente que le da el nombre, no por ser jefe del partido único, no por una elección, fue por la gracia de Dios. Es el dux per gratia Dei, como los reyes medievales, rex per gratia Dei. Este es el segundo pilar institucional. Nunca fue tan poderoso en el ejercicio práctico de la política como los militares, pero desde luego sí en la sociedad, en el crédito y en el ámbito internacional, que fue decisiva este perfil. Finalmente, el tercer pilar al que me gustaría referirme es ya el partido unificado, el partido del Estado, el partido franquista, esa falange española y tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional-sindicalistas, título provisional según el decreto de abril, que va a durar hasta el año 76, que hemos comprobado en unos estudios europeos que es el nombre de un partido político más largo que hay en toda la historia de Europa occidental, centroeuropea y oriental. Es un partido con un nombre larguísimo y era interino provisionalmente y duró lo que duró. Bien, pues este partido fue fundado por orden del generalísimo, sin consulta con los interesados, por un decreto del cuartel general que les fusiona a todos en una única entidad bajo mi jefatura que llevará este nombre provisionalmente. Las fuerzas fusionadas obligadamente en este partido, la falange unificada, el partido unificado, apoyaron, sin embargo, este esfuerzo, aceptaron más o menos resignadamente el carlismo y el falangismo, pero a la postre aceptaron que Franco se convirtiera para todos ellos en jefe nacional del partido, solo responsable ante Dios y ante la historia, sin instancia suprema que pudiera poner en cuestión sus decisiones y sin, de momento, previsiones sucesorias. Era vitalicio el cargo y solo responsable ante Dios y ante la historia. Como partido único, la falange, único del Estado, la falange franquista, sería el instrumento para organizar a los partidarios civiles, en primer lugar, para suministrar una cantera de reclutamiento de personal administrativo en todos los niveles y también, desde luego, para el control de la sociedad a través de sus organismos derivados, según el modelo prácticamente de los partidos fascistas de la época, por ejemplo, del italiano. Los sindicatos llamados verticales, la sección femenina, el frente de juventudes, el servicio universitario, etc. Bien, a la par que estas tres instituciones, de las cuales Franco fue la clave de bóveda, que unificaba a los tres, y por eso hubo que encontrar un nombre para denominar a su magistratura. No era solo generalísimo, tampoco solo jefe nacional, tampoco homo visus adeo, era caudillo, que integraba todas las otras magistraturas. Bien, al margen y a la par, el franquismo, sin embargo, permitió la persistencia de facto, no de jure, por supuesto, de varios grupos políticos derivados de los antiguos partidos derechistas generados desde la crisis del antiguo régimen en España, que siguieron funcionando. Se les llamaba comúnmente las familias, eran bastante más que familias,
entre las cuales desde luego hay que destacar a los falangistas originarios o las camisas nuevas, no siempre estuvieron a la par, los carlistas tradicionalistas, también divididos entre más o menos intransigentes o colaboracionistas, el antiguo, grandísimo movimiento católico español, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que era el gran partido de las masas derechistas en España, que en su enorme mayoría se integró perfectamente en el franquismo y recibió lo que tenía que recibir, y también los monárquicos alfonsinos, ya sujetos a un proceso autoritario durante la República, y después ya seguidores del pretendiente don Juan de Borbón o de su hijo y heredero don Juan Carlos de Borbón. Hay que decir que el caudillo tuvo la enorme habilidad política, nadie se la niega, de ejercer un continuo arbitraje moderador entre todas estas familias, consiguiendo dividir sus filas verdaderamente, enfrentando a unas contra otras y evitando así cualquier sombra de riesgo a su autoridad política, personal y arbitraria, porque era el árbitro de las divisiones internas entre cada partido y entre los partidos, los derechistas. Yo creo que la composición de los gobiernos de Franco refleja sobradamente, aparte de sus escritos conservados en el archivo de Franco, de esta consciente voluntad y habilidad de dividir y repartir el poder de manera equilibrada entre las familias. Sepan ustedes que en la composición de los gobiernos, al menos hasta el año 1969, a partir de 69 veremos una crisis y cambia algo, pero hasta el 69, siempre un tercio de los ministros son militares. Jamás permitió un ministerio de defensa unificado. Las armas se dividían en tres: el ejército, infantería, el aire y la marina. Y después, encima, gobernación, que siempre iba también para un militar, y a veces también industria y otra serie de ministerios casi siempre en manos militares. Orden público, por ejemplo, o interior, cuando llega el momento. Un 25% de esos ministros fueron siempre falangistas y siempre tuvieron lo que llamaban los ministerios sociales: vivienda, trabajo, agricultura a veces discutida, pero también al principio, al menos las 2 primeras décadas, estaban en sus manos, y las otras carteras se dividían en porcentajes muy parecidos a un 5% entre los carlistas, que siempre dominaron justicia, entre los católicos, que también fueron permanentemente hegemónicos en educación, y los monárquicos, que estaban muy abundantemente representados en las carteras, sobre todo económicas o técnicas, obras públicas, etc. La colaboración de todas estas familias con el régimen fue posible, en primer lugar, por el pacto de sangre sellado por la propia guerra civil, tanto por los muertos en el frente como por los represaliados en retaguardia. Y para todos ellos Franco fue siempre hasta el final ese elemento común de la victoria, esa garantía de una victoria sobre un enemigo común que estaba derrotado, pero que había que evitar que se tomara la revancha, y que además por eso fue impecablemente perseguido y masacrado en la inmediata posguerra. Franco sería para todos ellos también un mínimo común denominador, entre otras cosas porque el propio Franco jugó muy bien sus cartas, como quizá ustedes sepan, pareciendo a unos muy proclive a veces al tradicionalismo, otras veces a los monárquicos, otras veces a los falangismos, otros al regencialismo. Cubría todos los espectros y además hizo que los componentes comunes de la ideología derechista, por decirlo así, costumbrista derechista o tradicionalista en España, fueran los únicos elementos definitorios del régimen. Por ejemplo, siempre hubo unidad de todos ellos en torno a un culto, a un nacionalismo español interpretado en una clave muy unitarista. Es casi Menéndez-Pelayismo, lo que Franco había estudiado de nacionalismo militar en las academias. Fue elevado a culto nacional. En segundo lugar, una fobia antiliberal propia de todas estas derechas, que en Franco se asociaba particularmente con la fobia antimasónica y en todo caso con el odio a lo que se entendía por democracia. Una pendiente resbaladiza que inevitablemente acaba en el comunismo, como solía decir en muchas ocasiones. En tercer lugar, la hostilidad abierta ante el comunismo, e interpretaba en el comunismo a sus cómplices,
los liberales asociados con el Frente Popular, los socialistas, los anarquistas, todos ellos. Una profesión de fe católica, pero de matriz integrista, tridentino, como ustedes saben, y finalmente un rígido conservadurismo social en costumbres que en particular satisfizo las demandas de la jerarquía católica. Este régimen, así definido, caudillista, carismático, asentado sobre esos tres pilares, con el apoyo de estas familias del régimen, tuvo 40 años de existencia. Y como es natural, 40 años no pasan en balde, sobre todo porque el contexto donde vivió el régimen se transformó. No era lo mismo en los años 30 que, como ustedes saben, la ola democratizadora de los años 70 en toda Europa occidental. Entre los historiadores y los analistas del fenómeno existe práctica unanimidad al considerar que el conjunto de la etapa histórica de 40 años del franquismo al menos puede dividirse o debe dividirse en dos grandes periodos que son muy diferenciados. Y tenemos al año 1959 como hito divisorio. Si quieren ser precisos, el cambio de gobierno de febrero del año 57 y el año 60, que ya está en vigor el plan de estabilización aprobado en el verano del 59. Este periodo, este bienio, fue testigo de las decisivas medidas económicas del plan de estabilización que hicieron que el país cambiara dramáticamente en los primeros 3 lustros y los últimos 3 lustros. ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno que entra en vigor en el año 57, dominado, si lo recuerdan ustedes ya, por los llamados tecnócratas ligados al Opus Dei, adoptó en este periodo, del 57 al 59, una serie de decisiones de orden político, de orden económico, incluso de orden jurídico, aprobación de leyes jurídicas muy importantes, que representaron a la postre una cesura crucial en la evolución del franquismo. En esencia, se puede decir que las medidas del 59 supusieron el final de una primera etapa caracterizada todavía por los efectos inmediatos de la guerra civil del 36-39, con la secuela inclemente de una represión contra los vencidos que no decayó hasta prácticamente mediados de los 50, durísimas condiciones de vida para la población, de vida material, la búsqueda de una ilusoria autarquía productiva, económica y desde luego un patente aislamiento internacional, al menos hasta el 53. Es un tiempo, como diría Martín Santos, de tiempo de silencio, de hambre y de miseria que asociamos con justicia con los años 40 y 50. Pero por lo mismo, los años 57-59, el plan de estabilización, supuso la apertura de una segunda etapa del franquismo definida ya por un rapidísimo, en términos tanto históricos españoles como comparativos internacionales, rapidísimo proceso de desarrollo económico, de profundos cambios sociales, de incipiente bienestar nacional comparativamente y de gradual, no cabe duda, apertura y vinculación con el mundo occidental. Es el tiempo, si lo recuerdan ustedes, de los planes de desarrollo, del baby boom, cuyo final estamos asistiendo los que nacimos en aquella década, del SEAT 600, del bikini, etcétera, etcétera, que los asociamos claramente con los 60 y sobre todo con el primer quinquenio de los 70. Por tanto, sí que se puede decir que existió un primer franquismo, si quieren, retardatario, instalado en el estancamiento económico, en una miseria social casi generalizada, una rigidez política particularmente acusada y un aislamiento internacional que muy pronto fue sustituido y reemplazado por un segundo franquismo ya desarrollista, sin duda desarrollista, abocado e instalado en el crecimiento económico, una modernización social muy profunda, flexibilización política y desde luego apertura al exterior. Excuso decir que es en esta segunda fase del franquismo, el franquismo desarrollista, donde cabe encontrar las raíces de la agonía del franquismo, que es la apertura de la transición, y donde vamos a centrar, si me lo permiten ahora, la atención a los efectos de estas jornadas que tenemos por delante. Porque es en estos tiempos del desarrollismo donde cabe encontrar las bases del primero efímero esplendor, pero dura casi un decenio, y rápida posterior crisis agónica terminal de la dictadura del general Franco. Desde luego, a riesgo de sintetizar abusivamente, y quizá en el coloquio podamos
precisar las cosas, cabe decir que el desarrollismo económico que vive la España de la época del segundo franquismo tuvo al menos tres efectos inevitables, que por otra parte estarían en el origen de la crisis final del régimen. Primero, una transformación modernizadora, lo que entienden los sociólogos por la teoría de la modernización, de la estructura social española. No cabe ninguna duda que lo que hay del 59 adelante es algo muy distinto a los censos del 50, del 40, incluso del propio 59. Un cambio irreversible de los hábitos de conducta, de las formas de sociabilidad, de los parámetros culturales de aquella España. Y una profundísima, más de lo que se creía desde el exterior y desde la oposición, una profunda fractura política en el seno de la élite gobernante en torno a lo que se llamaba, eufemísticamente, todo el mundo entendía, las previsiones sucesorias, de qué va a pasar cuando el general Franco acabe. Porque nunca se hablaba de su muerte, pero sí de las previsiones sucesorias. El plan de estabilización del 59 permitió que España se sumara a la fase expansiva experimentada sobre todo por las economías occidentales, desde luego no por otras, pero sí las occidentales, y que iniciara así un proceso de desarrollo económico sin precedentes en nuestra historia, muchísimo más que en cualquier momento del siglo XIX, incluso que la gran época de bonanza de los primeros 20 años del siglo XX. Llegamos a tener tasas de crecimiento anual entre el 60 y el 70 superiores a un 7%, es que en algún momento se habló incluso, y no precisamente por simpatizantes del régimen, del milagro económico español, que nadie entendía muy bien cómo era posible, que creciera muchísimo más que el portugués, que les recuerdo que hasta finales del 50 era la dictadura modélica, porque era paz, prosperidad, poca represión aparentemente y pertenencia a todo lo que había que pertenecer, desde la ONU a la OTAN. A partir de ese momento, el crecimiento de España deja atrás al de Portugal o al de Grecia o cualquier otro. Este plan de estabilización estuvo ligado a tres decisiones que tomaron aquellos gobiernos que estimularon este proceso por tres vías, las tres vías que tienen aquí. La llegada de inversiones de capital extranjero masivas. Recuerden que previamente estaba controlado, prohibido por la autarquía, la entrada, por ejemplo, de la Coca-Cola, ¿no? La apertura del 50 en adelante fue verdaderamente exitosa en cuanto a llegada de inversión exterior, sobre todo norteamericana, pero no solo, alemana, francesa, británica, a España. En segundo lugar, los ingresos derivados de un turismo de masas. También tienen que recordar que antes de ese momento venir a viajar por España era muy difícil, estaba muy controlado y estaban muy vigiladas los permisos de entrada, los permisos de circulación, etcétera, etcétera. Y finalmente las remesas enviadas por millares y millares de migrantes que salen al extranjero pero que envían sus ahorros en un momento en que se abre la espita para que se pueda mover la fuerza de trabajo, porque antes estaba prohibido incluso salir de la provincia sin permiso gubernativo. Los efectos sociales de este proceso de rápido crecimiento no tardaron en manifestarse, además palmariamente. Cito algunas de ellas, pero seguro que ustedes tienen en mente por edad otras. En primer lugar, el crecimiento espectacular de la población española. La población española creció en los años 60 a un ritmo más elevado que nunca en su historia, todavía hoy. Pasó de esos 30 millones del 60 a 35, cuando previamente en decenios había superado 2, 3 o 4 millones. Es una subida espectacular, ¿no? También la composición de su población activa. La población activa en España se modernizó, se acompasó a nuestro entorno europeo occidental y la porcentaje de población empleada en el sector primario, agrícola, descendió en solo un decenio del 42 al 22%. Es un desplome de 20 puntos. En este mismo periodo, lapso temporal, la población industrial se disparó hasta casi rozar el 40%, y la población de servicios, el moderno sector terciario de servicios, llegó a alcanzar a pisar a la industrial como un 34%. Estos cambios son verdaderamente trascendentales. Ni en Francia ni en Gran Bretaña se dieron tan rápidamente en su hemisferio. Las tenemos en Gran Bretaña,
pero casi 40 años, en la propia Francia, ¿no? Esta España de la industrialización, de la terciarización económica, fue también la España de una intensísima urbanización, mediante un éxodo masivo del campo a las ciudades, que hizo que en apenas un decenio el país pasara a tener bastante más de la mitad de su población total, bastante más, viviendo en ciudades de más de 100.000 habitantes. No digo pequeñas ciudades de 20.000, 50.000, digo de más de 100.000 habitantes. Y que Madrid, por ejemplo, rozara ya, bueno, a principios de los 60, finales ya lo superaba, los 3 millones de habitantes, y Barcelona los 2 millones. No teníamos esto en nuestra historia hasta entonces. En definitiva, para terminar, esos años 60, al compás del intenso desarrollo económico, se conformó en España una sociedad cada vez más próxima a sus homólogas de Europa occidental, en estructura laboral, en composición de sus segmentos sociales, en grado de diversificación, incluyendo la masiva incorporación al trabajo de las mujeres. Estas transformaciones sociográficas tuvieron su reflejo en algo que era derivado, pero que estaba potentemente integrado en esos cambios. Unas nuevas formas de sociabilidad, unas nuevas formas de vida que estaban ya instaladas en un incipiente bienestar material. Creo que hay algunos datos, los informes FOESA en esto son representativos, y en mi familia lo recordábamos. La distancia que media entre mi hermana mayor y yo es de 10 años, y ella es de los 50, yo de los 60, y vivimos épocas distintas, por lo que hablamos. Por ejemplo, en algo tan evidente como que entre el año 60 y el año 70, la escolarización primaria en España se hizo universal, entendiendo por universal que superaba ya el 90%, como el resto de Europa. Y esto en la enseñanza primaria, pero es que la expansión de los institutos de enseñanza secundaria en esta época es verdaderamente asombrosa, de tal manera que hubo un acceso masivo, ya obligatorio, a la enseñanza primaria, y no solamente en los 3 primeros años y para chicos, sino para todos, y también a la secundaria, La consecuente expansión de sus niveles de consumo también creo que quedan reflejados en algunos datos comparativos. Lo tienen ustedes ahí porque me parecen significativos. En 1960 en España solo un 1% de hogares tenía televisión, estaba en vigor desde el año 56, pero había 1000 y pico televisores al principio, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, en el domicilio del caudillo, en el Palacio del Pardo. Y solamente en ese momento un 4% disponía de frigorífico. Sin embargo, en el 71 el 56% de los hogares españoles tenían televisión y un 66% tenían frigorífico. Y la compra masiva a lo largo del 60 del SEAT 600 indica que ya no es solo un signo de estatus y pertenencia a la élite rectora el dominar un coche. Ya las clases medias pudientes tenían acceso a él. Este aumento del bienestar fue además paralelo a la expansión de unas nuevas formas de sociabilidad que difunde la televisión, que nos ponen como modelo los millones de turistas extranjeros. Hay un momento en la vida de Franco donde hay más turistas en el año 74 en España que habitantes tiene el país, hay más turistas, y los millares de migrantes retornados que volvían con sus ideas. Por ejemplo, el uso del pantalón vaquero. Parece que no, pero fue todo un desafío en la moda para los hombres, igual que la minifalda para las mujeres. Las preferencias por la música pop, la extensión en España tan rápida del rock and roll, o la sustitución, algo más discutido y que provocó más debates, del casto bañador de una pieza por el bikini, porque hubo que autorizar que estas suecas que venían vistieran el bikini. Bien, en todo caso, el efecto político disolvente de estas transformaciones tardó bastante en notarse, porque al principio la expansión económica fue un auténtico balón de oxígeno para el régimen. A la altura del año 57, al borde de la quiebra, como decía el Banco de España, nos vamos a la quiebra, no se quebró, empezó el proceso de desarrollo,
Y el régimen se pudo presentar, recuerdan ustedes la campaña del año 64, 25 años de paz, ¿no? Se pudo presentar como garantía de la paz en España, garantía de la prosperidad, de un bienestar, de una población que venía de una miseria tan grande que contemplaba como un milagro que las alpargatas pudieron sustituirse por zapatos de suela y que estaba habituada a las miserias de la anarquía y que además solo pretendía vivir. Ese es el debate Claudio Carrillo, es que los españoles solo quieren vivir mejor, ya no quieren derribar esto, ni traer a la República, ni se acuerdan de hazaña. Pero muy pronto fueron apreciándose otros fenómenos de creciente vigor y mucho más problemáticos para el régimen, que a medida que avanzan los 60 y sobre todo ya en los 70, empieza a tener el carácter de un verdadero desafío sistémico para la dictadura. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de un retorno de la conflictividad laboral obrera muy difícilmente controlable por los sindicatos oficiales. A medida que hay esta expansión industrial y terciaria, hay más masas obreras y, como dicen los antiguos líderes de la OGT, decían, estos jóvenes no tienen miedo a ir a la huelga. Es que no habían vivido las masacres ni del 30, ni del 40, ni nada parecido. En segundo lugar, la extensión de unas formas de disidencia ideológica entre la juventud, particularmente entre la universitaria, y no se olviden ustedes, la juventud universitaria de entonces eran los hijos de la victoria, no otros. Lo cual era muy problemático porque indicaba imposibilidad de reemplazo generacional, dado que, pongo un ejemplo que al general Franco le impresionó, que el hijo del ministro del Aire en la calle fuera miembro del Partido Comunista, o que el nieto de Pradera, el único pensador al que Franco prologó sus obras, porque desde luego que las leyó y le gustó, fuera un miembro del Partido Comunista en el 56 y posteriormente. Esa extensión de la disidencia ideológica en la universidad causó verdadera sorpresa por insólita. En tercer lugar, la fractura de lo que hasta entonces había sido un unánime apoyo católico al régimen como resultado de unas deliberaciones y orientaciones del Concilio Vaticano II, que a partir del año 62, como diría el general Franco, fue una verdadera puñalada por la espalda, completamente inesperada. Y finalmente la reaparición de la resistencia política, articulada en el ámbito partidista por el Partido Comunista, básicamente, y en la sindical, con las comisiones obreras como novedad, e incluso la aparición de un desafío terrorista de la mano de la organización terrorista vasca ETA a partir de su primer atentado mortal en 1968. Las nuevas condiciones socioculturales que generaron estas transformaciones, el intenso crecimiento económico, forzaron a las familias franquistas, a ellas, cada una, y a segmentos jóvenes o viejos dentro de cada una de ellas, a posicionarse respecto al efecto que tendrían estas transformaciones en ese futuro donde habría que aplicar las previsiones sucesorias. ¿Qué pasaría cuando Franco desaparezca? Porque Franco en el año 62 demostró que era mortal con el accidente de caza del año 62. La consecuente línea divisoria dentro del franquismo fue creando dos grandes grupos que a lo largo de los años 60 se configuraron como, en primer lugar, un grupo definido por la voluntad de continuidad inalterada, son los que se llamaron inmovilistas en los años 60, y su lema es, yo creo que bien conocido, después de Franco no hay problema, las instituciones, ¿no? Pero había otro grupo ya definido por su propósito de evolución perfeccionadora, decían, por ejemplo, los jóvenes falangistas, a los que llamaron aperturistas, que se identificaban con una fórmula política que Manuel Fraga acaudilló, el llamado desarrollo político abierto. El principal adalid del inmovilismo, después del propio Franco, desde luego, era sin duda el almirante Carrero Blanco, que desde el año 1941 era lo más parecido que cabe encontrar a un jefe de Estado Mayor para el generalísimo y acabó siendo su auténtico alter ego, primero como subsecretario de la presidencia y virtual vicepresidente del gobierno de Franco, en la sombra, sin título, pero virtual. Los adversarios aperturistas de Carrero fueron los representantes en el gobierno de las familias que habían quedado más o menos postergadas en beneficio de los tecnócratas del Opus Dei,
cuyas esperanzas de recuperación estribaban en fomentar esa tímida apertura política o sindical que completara la correlativa liberalización económica. En particular, fue muy importante las nuevas generaciones que se socializaron en el Partido Unificado, precisamente los falangistas. Su gran exponente, a mi modo de ver, era Manuel Fraga Iribarne. El momento clave de esta ruptura fue el año 1969. Es un año crucial para entender que entramos ya en el franquismo final. ¿Por qué? En primer lugar, porque para entonces Franco había cumplido ya 77 años. Daba muestras de un agotamiento físico muy notable, claros síntomas de una enfermedad de Parkinson, con el correlativo temblor de manos, una rigidez corporal muy acusada, un debilitamiento muy notorio de su ya débil, por naturaleza, tono de voz natural, y estos síntomas de mortalidad decidieron finalmente al caudillo a nombrar en julio del año 69 al príncipe Juan Carlos de Borbón, cito, como sucesor, no heredero, sucesor a título de rey, en detrimento de su padre, don Juan de Borbón, que, como ustedes saben, vivía exiliado en Portugal desde el año 43-44. El caudillo demostraba así la voluntad, en su caso, de instaurar, decía, una monarquía legataria de la victoria en la guerra civil y no de restaurar la dinastía que en el manifiesto de Lausanne del 45 se había comprometido con la reconciliación nacional y la vuelta a la democracia. Apenas decidida esa sucesión, los pormenores estamos todavía estudiándolos, pero curiosamente tienen mucho que ver con que el rey tiene ya heredero masculino, el actual rey emérito, y que viene a España en su última visita la reina Victoria Eugenia. Pero bueno, el caso es que en ese momento se produjo también un conflicto final durísimo, si ustedes recuerdan, en la prensa de la época, de una intensidad inaudita para una dictadura, entre inmovilistas y aperturistas, sobre todo a propósito del escándalo llamado Matesa, un escándalo financiero donde los periódicos del movimiento, en particular Pueblo, periódico matriz del movimiento, Arriba en gran medida, se lanzaron a degüello con los ministros del Opus Dei, acusándoles de defraudadores, corruptos, etc. Y esto está claro con el beneplácito de Manuel Fraga como ministro de Información. Debilitados sus fuerzas por la medicación contra el Parkinson, muy desmoralizado por la intensidad de aquella crisis que se le había escapado de las manos, Franco aceptó un consejo de Carrero Blanco y en octubre del año 69 autorizó al almirante, por primera vez, no fue él quien hizo el gobierno, sino el almirante, la formación de un ejecutivo monocolor, un ejecutivo donde no estaban ya todos las familias, ni en proporción, ni nada parecido. Se quebraba la tradición de equilibrio entre las familias porque Carrero nombró un gabinete que él quería y básicamente de continuistas cercanos a su proyecto político. Aquel que quería, después de Franco, las instituciones y promoción del desarrollo económico como fórmula de legitimación social. Damos a los españoles bienestar por libertades y a ver qué escogen. En la medida en que dicho programa implicaba un freno a las tentativas aperturistas, esto supuso una fractura ya radical de la élite política franquista y la aparición claramente ya en el Consejo Nacional del Movimiento de octubre del año 69, los discursos, no los que salen en la prensa, sino los que hay dentro, son brutales, porque el general Franco en las Cortes, a puerta cerrada y en Consejo Nacional, permitía libertad de expresión a sus familias, denunciándose como querían, ¿no? Era lo más parecido a un parlamento, pero restringido y desde luego clandestino en este sentido. Y ahí aparecieron dos grandes familias que a lo largo de los 5 años que quedan van a estar a muerte. La línea dura de los llamados continuistas, ahora sí, llamados también ultras, el búnker, depositarios del legado del inmovilismo precedente, y la línea ya flexible de los llamados reformistas. Es como Fraga dice, que se titula Nada de apertura, hay que ir a la reforma en sentido democrático. Unos aperturistas ahora convencidos de que el desenlace natural del régimen habría de ser algún tipo de democracia
liberal. El discurso de Fraga en este momento es impresionante, porque termina: solo hay legitimidad cuando hay voto ciudadano, y eso lo da solo la democracia, no hay otro. En realidad, las profundas divergencias públicas, revelaban que el régimen había entrado en la fase terminal de crisis estructural, en virtud de su creciente anacronismo respecto al cambio social, material, cultural que había generado el intenso crecimiento económico. Porque a la altura del año 1970, quiero recordarles que la sociedad española, en términos de consumo, de lectura, de gustos musicales, bueno, que Simone de Beauvoir sea la autora más leída en las universidades españolas en el 70 ya dice mucho, o Sartre o Marcuse, ¿no? Ya dice mucho, porque ya no es nacionalcatolicismo. Pues la sociedad española ya solo era diferente de las europeas por la naturaleza desfasada de su sistema político, que entonces evidenciaba su creciente inadecuación respecto a una sociedad nueva, urbanizada, industrializada, terciarizada, alfabetizada y muy secularizada. Y ante este progresivo anacronismo, el régimen carecía de solución, sencillamente porque el régimen era el problema, la naturaleza autoritaria de este régimen. Las dificultades de Carrero con los reformistas fueron graves, pero insignificantes en comparación con las que hubo de afrontar en los últimos años en los que fue presidente del gobierno. Porque entre el año 70 y 73 se quebró definitivamente la llamada paz de Franco. El gobierno se vio impotente, lo reconocen internamente las actas del Consejo de Ministros, ante un cuádruple desafío interior de suma gravedad. En primer lugar, una conflictividad laboral escandalosa. La pérdida de control de la situación por parte del gobierno se percibió en cómo se incrementa en esos años la conflictividad. En el año 70 el número de conflictos colectivos, que era el eufemismo para decir que había huelga, porque estaba prohibido en España la huelga, naturalmente, bien, se elevó de 1595, se eleva de 1595 3 veces más, se multiplica por 3 esa cifra, y el número de trabajadores se duplica. O sea, más huelgas y con muchos más trabajadores siguiéndolos. Una dramática incremento de la conflictividad, resultado de la creciente movilización reivindicativa, al que el gobierno solo supo responder con el brutal empleo de las fuerzas de orden público, un recurso ocasional a la militarización de los servicios que politizó, a su vez, las huelgas que inicialmente eran meramente materiales. La misma receta represiva, con igual resultado infructuoso, se aplicó al mundo universitario, donde la contestación había seguido un curso ascendente espectacular también, a medida que crecía en los 60 el número de alumnos matriculados y los centros de estudios. Tengan en cuenta que la docena de universidades de los años 50, que apenas tenía 50.000 universitarios en toda España, pasó a ser 23 universidades en el 75, con más de 400.000 estudiantes. Es un salto muy considerable, ¿no? Y para mayor amargura, el régimen contempló entonces, a lo largo de los 70, en el 71 en particular fue desastroso, la pérdida del vital apoyo eclesiástico y del Vaticano. No solamente de esta jerarquía, sino también del propio Vaticano. En mayo del 71, la Santa Sede, contra la voluntad de Franco, que tenía el derecho de presentación de obispos, puso al frente del Arzobispado de Madrid al cardenal Tarancón, que pasó a presidir además la Conferencia Episcopal Española y dio un decisivo impulso al abandono del nacionalcatolicismo en favor de una demanda cada vez más creciente en el año 73 en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, que dice que la Iglesia está comprometida con los derechos humanos y la democracia y pide la revisión del concordato. A este peligro, en la nueva orientación de la Iglesia, se une también la creciente actividad terrorista de ETA, que se convirtió en el principal objetivo de las autoridades franquistas en el plano policial y político, y para acabar con él desplegaron una intensísima represión indiscriminada, este fue un grave problema para el futuro en el País Vasco, de enorme discrecionalidad. En 1969 se habían detenido ya en las 3 provincias vascas a más de 1.953 personas registradas, de las cuales al menos 890 sufrieron maltrato, como mínimo 510 torturas severas, 93 juzgadas por el Tribunal de Orden Público y 53 en consejos sumarísimos de guerra militar, entre ellos el famoso Consejo de Burgos.
De manera que, si bien ETA jamás consiguió su objetivo revolucionario de transformar el amago de guerrillas tercermundistas en una insurrección de masas, nunca lo logró, sí que consiguió revitalizar el nacionalismo vasco, que estaba más que adormecido, frente a unas fuerzas del orden público que, siguiendo las órdenes de su gobierno, actuaron muchas veces como si fueran ejércitos de ocupación en territorio hostil. Y el patente fracaso político del gobierno de Carrero en estos tres frentes fue, a la altura del 73, agravado por la progresiva parálisis decisoria en la cumbre del Estado, derivado del envejecimiento del general Franco, porque el temible dictador de épocas previas había devenido, si lo recuerdan ustedes, en un anciano débil, muy tembloroso, que oficiaba como una especie de abuelo severo de una España que él decía es irreconocible para mí, es irreconocible para mi generación y no entiendo por qué es tan conflictiva. Consciente de ello, Franco, en julio del 73, decidió dejar los poderes activos, decidió nombrar a su primer jefe de gobierno, el almirante Carrero, con un mandato: pilotar el futuro inmediato, ahora que yo estoy perdiendo capacidad, y preparar la continuidad, garantizando la continuidad del régimen de la Victoria, una vez que subiera al trono el rey don Juan Carlos. Era una tarea repleta de dificultades, más que probablemente imposible de realizar, insalvable. Tengan en cuenta que en ese momento, en el 73, España era un Estado confesionalmente católico, donde la propia Iglesia censuraba el régimen, exigía su reforma, y teníamos más sacerdotes encarcelados que en la propia Polonia comunista. Hubo que crear cárceles concordatarias para religiosas y para sacerdotes, una cosa verdaderamente insólita, ¿no? Era un Estado que prohibía las huelgas y donde los conflictos laborales se multiplicaban pese a la feroz represión. Era un Estado autoritario opuesto al liberalismo y que buscaba ansiosamente una forma análoga de legitimación. Era un Estado que se pretendía reserva espiritual de Occidente y donde las formas sociales más avanzadas tenían carta de naturaleza y se veían por la calle. Sin añadir que a la altura del año 73 la vieja receta de vender prosperidad a cambio de democracia se hacía cada vez más inviable, porque desde principios del año 73 una severa crisis energética derivó precipitadamente en muy pocos meses en la gran recesión económica de 1973. Una gran recesión internacional que a España le afectó dramáticamente. Supongo que se acordarán de aquella Navidad sin luces del año 73, ¿no? En cualquier caso, este gabinete presidido por Carrero Blanco duró muy poco, porque el 20 de diciembre del año 73 su presidente era brutalmente asesinado en un atentado perpetrado por ETA en pleno centro de Madrid. Un atentado mortal, sin duda el golpe más espectacular y mejor planificado que nunca hizo la ETA, que provocó la crisis política más grave de todo el franquismo, porque supuso la eliminación del garante designado por Franco para la supervivencia del franquismo después de su muerte. De hecho, después del asesinato tenemos una crisis agónica del régimen que fue imposible ya de detener. Sorpresivamente, el general Franco decidió sustituir a Carrero en una muestra, según algunos, ya de su debilidad de juicio político, al fallecido por el responsable de los fallos de seguridad que habían provocado el atentado, el ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro. Navarro formó su gabinete en enero del 74, contando otra vez con representantes de todas las familias. Se reincorporaron los reformistas, continuistas, reformistas. Solo se vengó de una manera inmisericordia con los tecnócratas. Se negó totalmente a que entraran López Bravo, al que Franco imploró: dale el cargo, ¿no? De ninguna manera no se coge este gobierno, ¿no? Presentó su gobierno a las Cortes el 12 de febrero del año 74. Era consciente Carrero Blanco de la inviabilidad del mero continuismo intentado por Carrero, y su discurso adquirió tintes casi reformistas, en parte porque se lo redactó Antonio Carro, el ministro de Gobernación, muy cercano a Manuel Fraga y a los reformistas,
De hecho, aludió a la próxima desaparición, a las previsiones sucesorias, y se comprometió que el gobierno convertiría el consenso nacional que hasta ahora se ha expresado en forma de adhesión a su excelencia en un nuevo consenso que se manifestaría, cito textualmente, en forma de participación política. Esto era el llamado espíritu del 12 de febrero, que suponía un programa de reforma gradual del franquismo hasta acabar en lo que creían que podía ser una democracia vigilada, recortada, solamente con algunos partidos del centro y quizá de una izquierda muy moderada, pero en ningún caso comunistas o otras cosas parecidas. Sin embargo, la voluntad reformista de Arias Navarro se demostró muy pronto, al poco de este espíritu del 12 de febrero, el caso Añoveros, nada más empezar el mismo mes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por edad y talante Arias Navarro, a pesar de que reconocía, los textos son claros, la inviabilidad de un franquismo sin Franco, no estaba capacitado, no estaba moralmente dispuesto a dirigir el cambio democrático que le pedían los reformistas y fuerzas de la oposición moderada. Además, como la mayoría de la élite franquista, era consciente de que toda reforma en vida de Franco era imposible, que cualquier reforma debería de esperar a la muerte de Franco y a la entronización de don Juan Carlos. Y por eso las esperanzas suscitadas por el 12 de febrero quedaron pronto truncadas y el gobierno se debatió en los meses sucesivos entre tímidos avances reformistas. Pío Cabanillas permite el desnudo en la prensa, si lo recuerdan. Carlos Martínez permite una reunión del equipo demócrata cristiana de Ruiz Jiménez, oficial y poco más o menos, y las patentes llamadas de atención de los ultras o gironazos, como se decía, ¿no? El desconcierto de la política gubernamental fue reforzado por un crucial acontecimiento. El 25 de abril del 74, la admirada dictadura portuguesa, que había ayudado tantísimo, lo sabemos ahora, al general Franco durante la Guerra Civil y posteriormente, se desplomó ante un golpe de Estado que protagonizó un ejército cansado de una guerra colonial que no tenía posibilidades de triunfar. La guerra colonial en Angola y Mozambique. Esta súbita revolución de los claveles al otro lado de la frontera y la inmediata, casi posterior, caída del régimen de los coroneles en Grecia, son dos que caen en 2 meses, profundizó las diferencias en el seno de la élite franquista, porque acrecentó en unos la sensación de asedio hostil y en otros la impresión de anacronismo patente. Hay que decir ahora que hemos descubierto que el general Franco, ante la revolución de los claveles, escribió unas notas sobre esto pinta muy mal, porque Salazar y yo vamos de la par. Bueno, pues Salazar había caído. En particular, por tanto, recibió con profunda preocupación la caída del régimen portugués y prueba inmediata de ese temor probablemente fue la decisión que vamos a recordar dentro de poco, una decisión tomada de manera sorpresiva, inmediata, impuesta además a su jefe de gobierno, que es el cese del teniente general Manuel Díez Alegría, jefe del Alto Estado Mayor, representante del sector más técnico y profesional, yo no diría que demócrata, de los mandos militares. Probablemente fue una decisión excesiva porque contra lo que pensaron algunos no había ninguna duda de la fidelidad del ejército y del cesado al régimen y al general Franco, como tampoco hubo ninguna duda de la lealtad del conjunto de las Fuerzas Armadas al generalísimo. La formación de lo que luego se llamaría la Unión Militar Democrática reunió solo a unos jóvenes muy formados, pero muy limitados en su capacidad, que quedaron fascinados por la experiencia portuguesa, pero que eran absoluta minoría en el seno de las Fuerzas Armadas. Dicho sencillamente, al contrario que en Portugal, en España el pilar militar jamás abandonó la dictadura, entre otras cosas porque la dictadura no perdió ninguna guerra colonial y se retiró antes de tiempo para no tener que pasar las que pasaba la dictadura portuguesa. En todo caso, esta decisión viene poco después con una bomba de relojería, que es que en julio del año 74 Franco sufrió un severo ataque de tromboflebitis, hubo que ingresarlo rapidísimamente en un hospital madrileño y estuvo al borde de la muerte. Pero las esperanzas suscitadas por esta inhabilitación temporal de Franco, el príncipe
recibió interinamente los poderes, pero muy limitado por el gobierno que estaba, naturalmente, fueron rápidamente desvanecidas. En septiembre del 74 quiso retomar los poderes, se recuperó de la enfermedad, reasumió sus funciones y truncó la posibilidad de una retirada en vida útil, por decirlo así. Desde entonces, sin embargo, el régimen vivió en total provisionalidad, con un octogenario jefe del Estado debilitado, deprimido, con una verdadera depresión que hubo que tratar, sometido a constante vigilancia médica, permanentes ejercicios de rehabilitación para caminar e incluso hablar. Y a pesar de ser la protagonista de la crónica de una muerte anunciada, el caudillo no se privó de seguir actuando políticamente. En octubre del año 74 impuso a Arias el cese definitivo de Pío Cabanillas o de Carlos Martínez, con lo cual la ruptura en el gobierno y en la élite política franquista fue todavía mayor, y a partir de entonces ya todos los reformistas comprendieron que la alternativa no era nada más que negociar con la oposición democrática el desmantelamiento de la dictadura, pacífico si era posible, y confiar en que el nuevo rey llevara adelante este proceso y apaciguara a derecha las tentativas involucionistas y por la izquierda las tentativas republicanas. Además, la crisis económica socavó la legitimidad de una manera brutal. Del 73 al 75 la conflictividad laboral todavía se triplicó más. En el año 73 había 930 conflictos, en el 75 3.156. El número de participantes fue espectacular, fueron millones de obreros en huelga. Esta impresionante movilización además tuvo lugar en una recesión económica donde en el año 74 la electricidad subió solo en el primer trimestre ese 15% y la gasolina un 70%, la bombona de gas otro 60% en trimestres. La bombona de gas entonces era la manera de calentarse y de cocinar de la mayoría de las casas españolas, no había otra. La respuesta gubernamental fue la de siempre, represiva, igual que la lucha contra ETA, y entonces fue cuando el gobierno cometió uno de sus más graves errores, probablemente también porque Franco tenía, como diría un asturiano que conocía de qué iba la cosa, el gijonés Torcuato Fernández Miranda, hasta las cumbres tienen nubladas a veces el juicio, ¿no? Cual aprobó 5 sentencias de muerte contra militantes del FRA y de ETA que fueron ejecutadas el 27 de septiembre. Esas ejecuciones demostraron mejor que nada el desfase entre una sociedad que había avanzado dramáticamente y un sistema anacrónico en su caudillismo, osificado en la cúspide de la pirámide, notoriamente falto de legitimidad ciudadana y de perspectivas de futuro. Y la aprobación de las funciones fue virtualmente el último acto de gobierno de Franco. Apenas un mes después, como ustedes saben, cayó enfermo de una gripe, nominalmente, sufrió 3 infartos de corazón consecutivos. El 21 de octubre, finalmente, la prensa publicaba la tranquilizadora nota oficial que decía que tenía en marcha un proceso gripal, poco después que había superado un episodio de insuficiencia coronaria aguda, y nadie se llamó a engaño. Franco, casi a punto de cumplir los 83 años, agonizaba. Franco se moría, y la agonía terminó ese 20 de noviembre del año 75. Y permítanme, para terminar, que les recuerde que con la muerte de Franco y la proclamación como rey de don Juan Carlos, la alternativa política ya dejó de ser la dialéctica del continuismo o de la reforma, porque hasta tal punto estaba unido el régimen a la figura de su fundador que no era posible prolongarlo tras la muerte de Franco. Después el dilema sería otro, radicaría en qué grado de intensidad tendría la reforma interna en el seno del postfranquismo, en un sentido democrático, o qué grado de fuerza tendría la oposición al franquismo para imponer, si es que podía, la ruptura pactada o la ruptura mediante la huelga general. Pero eso es otra historia que supongo que se podrá abordar otro día. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias por esta excelente conferencia. Muchas gracias por esta excelente conferencia y didáctica conferencia. Los que vivimos esa época, esa última época en directo, la verdad es que nos das una visión, digamos, algunos aspectos nuevos, esa visión que teníamos del franquismo.
Y nada, abrimos, aunque no tenemos mucho tiempo, porque hay una conferencia a continuación, abrimos un espacio de diálogo por si alguno de los presentes quiere aclarar alguna cosa o hacer alguna pregunta. Sí, por favor. ¿Nadie se anima? Ah, sí, perdón, sí, adelante. Sí. Buenas tardes, espero que se mueva ahí delante. Sí. Profesor Madello, como siempre, muchas gracias, enhorabuena por esta gran conferencia. Quería preguntarle lo siguiente, una cuestión que me ha llamado mucho la atención, supongo que no soy el único, su observación tan atinada de que la transición empieza cuando el Consejo Superior del Ejército da el visto bueno al comienzo del proceso. Mi pregunta es, ¿quién estaba en ese Consejo Superior del Ejército? ¿Quién es el responsable o los responsables de que haya habido una luz verde que cambió la historia del país? Gracias. Bueno, hay suficientes estudios sobre este tema, de muchos autores y muy destacados. El rey, los generales y los militares, el libro, Carlos Fernández. Hay estudios de Fernando Puel de la Villa, es un militar. Son varios, pero en esencia el Consejo Superior del Ejército se reúne porque tiene que recibir de manos del presidente del gobierno, era Adolfo Suárez, ya desde el verano, se reúne a principios del mes de septiembre, vuelto del verano, donde saben ustedes, ya el rey ha nombrado, ha conseguido destituir o cesar a Arias Navarro y tiene el nuevo presidente. Este tiene ya un proyecto de reforma que le ha preparado, yo creo que es bien conocido, Torcuato Fernández Miranda. El borrador es obra suya, ahora aparecen otros autores que pueden haber influido, no me cabe ninguna duda, porque todos sabemos que un documento de ese tipo lo consultas con otros, pides la opinión de otros juristas, en fin, pero sin duda aquello es obra de Torcuato Fernández Miranda. Y Suárez nos somete a la aprobación, al visto bueno del Consejo Superior. Previamente, lo sabemos por el que era el segundo del jefe de los espías con Carrero Blanco, el coronel San Martín, que crea el Centro de Estudios de la Defensa, no me acuerdo cómo se llamaba, que es el general Emilio Casiniello. Casiniello, en el momento de la muerte de Carrero Blanco y antes del verano del 74, lleva adelante lo que él llama una encuesta, digamos que no clandestina, pero discreta, entre los mandos del ejército con capacidad operativa, para pensar cómo verían la posibilidad de un futuro ya con el rey abocado a una reforma en orientación occidental, quizá como la Alemania, donde está prohibido el Partido Comunista, porque la República Federal Alemana tiene prohibidos a los comunistas entonces, ¿no? Estábamos en plena Guerra Fría. Para sorpresa de Casiniello y del rey, que le ha pedido que haga esto, la mayoría de los mandos militares dicen que creen que tiene que haber reforma, que el franquismo sin Franco no tiene sentido, que lo suyo es un poder carismático y omnímodo de la guerra, pero que, es muy interesante, que la legitimidad política o se gana con una victoria y se sostiene mientras viva el que venció, pero Juan Carlos no tiene nada que ver con la victoria, o se gana por elección o por tradición. La tradición es dinástica, la elección es lo que tendrá que tener la Constitución, el régimen que el rey apoya, ¿no? Por lo tanto, para sorpresa de muchos, la mayoría de los militares creen que tiene que haber una reforma. Eso lo estudia luego Gabriel Cardona, que él mismo era militar, y luego de la UNED, y lo llama la manicura del tigre. Hacer que el franquismo, que los militares acepten la reforma iba a ser muy difícil, y como dice, no tanto, porque estaban predispuestos. Y pone un ejemplo, en los años 70, esos mandos capitanes, comandantes, tenientes, han pasado por academias militares donde ingresar es muy difícil. No hay ya generales chusqueros ni que han ganado la guerra. Son jóvenes que han tenido que estudiar física y química.
que tienen que tener una nota para entrar en las academias, que tienen un nivel formativo superior al bachillerato, el bachillerato español de entonces, permítanme que lo recuerde, que era muy lejano al actual, ¿no? Era prácticamente un grado, si me lo permiten. ¿Qué quiero decir? Que eran hombres muy competentes. Julio Busquets, en la sociología del militar en España de carrera, ya demuestra, primero, que ya se casaban con otras personas, que tenían preferencias a veces de cine y de libros muy homólogas a otros civiles. Con lo cual, para sorpresa de los militares, de los reformistas, no va a ser el ejército el problema principal. El Consejo Superior del Ejército tiene personajes como un general de Santiago, que no saben ustedes que dimite porque no quiere la aceptación del Partido Comunista, porque eso no estaba acordado. Eso sí que fue una decisión que rompe, entre otras cosas, el acuerdo entre Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, pero que en el momento anterior sí que creía que hay que hacer lo que pide el rey, y el rey pide que esto vaya homologándose con el exterior. Lo ha dicho en distintos momentos, en los viajes a Estados Unidos, ha pedido, ha forzado la renuncia de Arias Navarro, y esa es una decisión importantísima, porque si no hubiera tenido ese apoyo, es harto difícil que Suárez se hubiera atrevido a llevar primero al Consejo Nacional del Movimiento, que es el Consejo de Falange, y luego a las Cortes, con posibilidades de aprobación, el proyecto de ley de la reforma, que es la octava ley fundamental del franquismo, que prevé su propio desmantelamiento, como dice uno de los grandes juristas que lo ha estudiado. En definitiva, ¿quiénes eran los jefes del ejército de las tres armas que dirigían aquel ejército entonces? Tengan en cuenta que el ministro del Aire había tenido el susto de que recibe la noticia de que su hijo mayor está detenido por ser el periodista a la calle, que es miembro del Partido Comunista, que Alfredo Quindelán, tiene también a Quindelán, otro economista que va a ser del Partido Comunista. Las cosas en aquella época, como sabemos los que vivíamos, era lo que era. Hijos, yo estoy recordando ahora un texto particularmente importante que les recomiendo que lean, que es la carta de dimisión que ofrece el general Tomás Garicano Goñi, ministro de Interior, de Gobernación Interior, en el año 74, me parece, al general Franco, después de la muerte de Carrero, en la cual le dice: general, ni usted ni yo, que hemos librado la guerra, somos ya de este tiempo, el país quiere otra cosa, no quiere la guerra, está preparado para convivir de otra manera, es el momento que nos marchemos. Hay que tener valor para decirle al generalísimo que es el momento en que recibe el mando definitivamente, que no vuelva a coger el mando después de la tromboflebitis. Y eso fue en el ejército todo un acontecimiento, porque Tomás Garicano Goñi era inequívocamente uno de los generales leales, uno de los vencedores de la guerra, y sin embargo también lo sabemos por sus hijos, que sabe que no hay salida ni en el País Vasco, ni en Navarra, ni en Cataluña, por orden público de la situación, que la presión, que incluso estos militares que se han integrado con los Estados Unidos, que han ido a trabajar como un Casinello estudió en Estados Unidos, estudió en West Point, además, por eso es tan importante, es un enlace probablemente con los servicios de inteligencia norteamericanos. Estos lo que quieren es la seguridad de que en España, después de Franco, no haya este régimen arbitrario y discrecional. El rey no puede ser Franco, lo que tiene es que derivar a una legitimación plebiscitaria y que la dinastía se restaure, porque es la que trae la democracia. Hay que unir las dos legitimidades, la de la tradición histórica, la monarquía, y es la monarquía de la familia Borbón, que desde el 45 está clamando por la vuelta de la democracia a España, y la plebiscitaria, la electiva de una democracia, una elección democrática. Entonces, ha sido pertinaz lo que haya dicho, y por eso lo dije en su momento. La transición empieza porque el ejército da el visto bueno, como es natural. Sí, ¿alguna otra pregunta? Brevemente ya, porque
esperando otros para entrar. Sí, adelante. Sí. Una pregunta. Bueno, respecto a la exposición, sobre todo por el contexto temporal. Si después de la Segunda Guerra Mundial hubiera quitado a Franco las fuerzas dominantes y tal, y se hubiera puesto una democracia, sería tan exitosa como la que tuvimos, vamos, a partir del 75, 76, se supone, sin ese colchón de riqueza que se creó, la estabilización y todas esas cuestiones. ¿Hay debate sobre eso? Bueno, esa es una pregunta de las llamadas contrafactuales, y yo a esto suelo responder lo que decía Newton, hipótesis non fingo. Hipótesis non fingo. Es inútil hacer contrafactuales, porque los factores para determinar el contexto son prácticamente infinitos. Lo que sí sabemos es lo que sucedió. Y lo que sucedió, que aunque hubo gran presión por parte de las potencias occidentales vencedoras, particularmente el gobierno laborista británico, también la administración demócrata de Truman en Estados Unidos, para que Franco resignara el poder pacíficamente, no lo consiguieron, porque se negó. Como dice uno de los textos, se puede cambiar España al régimen con Franco, contra Franco, quizás sin Franco. No, sin Franco de ninguna manera, lo supieron enseguida. ¿Por qué? Porque el ejército estaba al lado de Franco. Porque cuando los 8 tenientes generales en septiembre del año 73 le envían la carta, el pretendiente don Juan está ya en Portugal, aquí al lado, no está en Lausanne, está aquí al lado, le piden respetuosamente, llega el momento en que vuelva a España, el general Franco desactiva radicalmente aquella amenaza, porque los que están debajo de esos tenientes generales no les secundan. Como dice uno de los informadores de don Juan en Estoril, el ejército es franquista y no va a presionar al general si no quiere irse. Grave problema, que no quiere irse. Que no quiere irse y que además tiene a muchos militares, en particular a uno de los que más técnicamente eran de confianza para él, el nuevo almirante Carrero Blanco, diciéndole que o usted o el caos. Si usted marcha y vuelve el pretendiente sobre la base del apoyo británico y estadounidense y vuelven los exiliados, esto va a volver a retomarse. Volveremos a la recrudescencia de la guerra civil. Y lo que tanto el gobierno laborista como la administración demócrata al final dicen es que es intolerable que en un contexto que a partir de principios del 46 es de guerra fría ya, guerra fría declarada, al menos en las cancillerías, aunque no oficializada en discursos públicos, no podemos crear una desestabilización incierta en la otra esquina del continente europeo. No sabemos si se pueden detener a los rusos que esta vez no lleguen a París. Los rusos habían llegado a París en 1815. Europa es toda una llanura y no habría manera de detenerlos. Un momento de desmovilización de los norteamericanos y de agotamiento de los europeos. No habría quien los parara. En todo caso sería los Pirineos, lo que ellos interpretan como el lugar donde vamos a frenarlos. Pero no podemos tener desestabilizado la retaguardia de los Pirineos, porque si cae España, caerá Portugal. Son hermanos siameses, dice Franco. Lo que le pase a uno, le pasará a otro. Lo recordará luego en el 74. Y hay que defender tanto a Oliveira Salazar como al general Franco. La guerra mundial, contra lo que creen algunos, no fue una guerra de democracias contra dictaduras, fue una guerra de la coalición del imperialismo británico, el capitalismo americano y el comunismo soviético contra el eje italo-germano. Pero decir que el comunismo soviético era democrático, en fin, me pone los pelos de punta, porque indica que naturaleza democrática tiene el que piensa tal cosa, ¿no? Ser anti-hitleriano o antifascista no garantiza que uno sea demócrata. Vamos a dejarlo ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor, muy breve en todo caso? Pues, ¿sí? ¿Quién es? ¿El señor Cofiño? Bueno, yo sí, adelante. Menor y muy tangencial, hablando de americanos y de
Carrero Blanco, del episodio concreto del asesinato de Carrero Blanco, siempre se dijo, se desdijo, está ahí una bruma, el conocimiento de los servicios de inteligencia americanos, hasta dónde sí, hasta dónde no, fueron partícipes, lo supieron, lo animaron, bueno, en fin. Bueno, yo, dicho rápidamente, sí, eso es un rumor. Los norteamericanos quisieron matar a Carrero porque querían preparar los estudios que ha hecho, sobre todo Charles Powell, entrando en la agenda de Kissinger, que es el que viene aquí, y en las escuelas americanas y en los permisos o falta de permisos que tenían los oficiales de la base naval y de la propia embajada, demuestran que les cogió desprevenidos. Se dice, es que tenía preparado un helicóptero, no tenía preparado ningún helicóptero. Es que Kissinger vino por aquí derivándose. Kissinger tenía la agenda preparada desde 6 meses antes y ya se sabía. Es que se interrumpieron las clases en la escuela americana sabiendo que iba a pasar algo. No se interrumpieron las clases en la escuela americana en absoluto, se interrumpieron una vez que todos supieron lo que pasaba y entonces se suspende, pero no previamente. Es inverosímil. Que supieran que ETA trataba de operar por primera vez fuera del territorio del País Vasco y no contra un agente, un guardia civil, un militar, sino contra nada menos que un presidente del gobierno, eso no se sabía. Pero es que también recuerden ustedes las medidas de protección de Carrero Blanco, nulas. Iba acompañado de un coche de escolta, siempre a la misma hora, oía misa en la iglesia de los jesuitas de la Castellana, daba la vuelta para bajar a presidencia del gobierno por el mismo sitio, era regular y metódico como Kant. Se podía poner el reloj en marcha según pasara su coche, porque era siempre a las mismas horas. La policía municipal detenía la calle y demás. Era una invitación a un atentado de ese tipo. Por lo tanto, en mi opinión, es inverosímil. Además, eso es la teoría de la conspiración, los servicios secretos como omnímodos. Pero ustedes no han visto lo que pasó en la retirada de Afganistán. No se ve lo que pasó en Saigón en el 75. Si fueran tan omnímodos esos servicios, ¿cómo permitieron aquellas locuras? Como hubo aquellos atentados y magnicidios a Ford, por ejemplo, a Reagan posterior. Es inconcebible. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Este Real Instituto se siente muy honrado por esta magnífica conferencia y por que el profesor Moradiellos, el doctor Moradiellos, sea miembro de honor de esta casa. Sin tardar mucho tiempo volverá a estar entre nosotros para hacer una disertación a modo de discurso de ingreso en la casa. Muchas gracias por su asistencia y otro aplauso para el conferenciante.